con un montón de temores y de inseguridades en su vida. Ella estaba leyendo para ella, y yo estaba escuchando, pero le pregunté: esposa, ¿soy un hombre inseguro? Y me dijo: no. Bueno, es que no estaba seguro. Pero el punto de esta historia es que dice que el problema en el mundo, y particularmente en Estados Unidos, es que los padres en la generación pasada se alejaron de Dios, y los hijos crecieron sin un conocimiento de la palabra. Después de este movimiento hippie hubo mucha perdición, y los hijos nunca recibieron la bendición de un padre sobre los hijos. Será por eso que cada domingo su pastor les bendice al empezar, al terminar, y cada vez que predico, algunos amigos me dicen: nos gusta oír cuando nos bendices. Que el Señor te bendiga y te guarde, te mire con amor y te llene de paz, porque necesitamos la bendición de Dios. Les he dicho que cada padre tiene la obligación de bendecir a su esposa. Cada padre tiene la obligación de bendecir a sus hijos, y también a los nietos si los hubiera. Cuando no hay un papá en la familia, le corresponde entonces al pastor o al esposo. Pero tenemos que ser bendecidos, porque dice Hebreos capítulo 11 que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Así que tenemos que ser sabios y bendecirnos. Pero el día de hoy quiero llevarlos al libro de Gálatas, donde, si ustedes leen la versión Palabra de Dios para Todos, o la Nueva Versión Internacional, va a decir: no sean tontos, Gálatas. La versión Reina Valera 60 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto significa que cuando predicamos el Evangelio fue casi como si hubiéramos presentado la película, la primera, la original, Cristo muriendo en la cruz. Una ocasión, evangelizando en Santa Rosalía, Baja California Sur, estaba un indigente en la calle y lo trajimos a comer a la casa del pastor Ezequiel Trasviña. Y entonces, después de darle de comer, le presentamos a Cristo. Y le pedí al hermano Víctor Insunza, al hermano pastor Alejandro Varela y al hermano Ezequiel que se pusieran en la forma de los crucificados, y uno como si fuera Cristo muriendo. Y le explicamos así, con manzanas, para que entendiera que Cristo había muerto por él. El hombre aceptó a Cristo, había estado perdido, su esposa lo traicionó, lo robó, y él terminó en la calle. Pero la mujer le canceló tarjetas de crédito, ya no tenía para volver a su casa, había venido a ver a su madre y quedó a medio camino y terminó en la calle. Y pasaron los días, las semanas, los meses, los años, una barba espantosa, un pelo que no parecía que tenía ojos. Ella se entregó a Cristo y me dijo: ¿me puedo bañar? Claro que sí, le dijimos: por favor. Le dimos ropa, ¿me pueden cortar mi pelo? ¿Me puedo rasurar? Al final salió un hombre bien presentado, con ojos azules, con cara de galán de televisión. Y resultó que el hombre era un ingeniero electricista muy profesional. Y ese mismo día hizo toda la instalación del templo en Santa Rosalía, de la calle a la casa de Dios. Pero, ¿qué hace que el hombre pierda su esperanza? ¿Qué hace que el ser humano se abandone a la perdición? Les decía que le explicamos con manzanas. ¿Has visto alguna vez una manzana que está podrida y que se pone negra? ¿Qué hace con las demás? Las pudre. Muy bien. Es lo que dice Pablo, que tenemos que seleccionar qué clase de comentarios vamos a escuchar, porque las malas conversaciones corrompen y pudren las buenas costumbres. Así que tengamos cuidado. Esto solo quiero saber de vosotros, dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta muy válida. ¿Cómo fue que tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador y fuiste sellado con el Espíritu Santo? ¿Por la ley? Claro que no. Por el oír con fe.
Y luego pregunta él, versículo 3, a ver, hermana Carmen, el versículo 3. ¿De dónde? Galatas 3. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Fíjense qué pregunta. No sean tontos. Ahora les dice, tampoco sean necios. Comenzaron por el Espíritu, ahora quieren terminar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano. En la versión, la palabra hispanoamericana dice, van a terminar con algo tan baldío. ¿Conoces la palabra baldío? Un baldío es un terreno que no hay nada. Un desierto es un baldío. Un baldío es una cosa que está vacía. Entonces dice, ¿habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo fue en tu caso? Por oír con fe. Y luego nos remonta allá a Génesis capítulo 15 al versículo 6. ¿Quién lo lee? Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahí lo dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahí nos está diciendo que lo que le dijo en el capítulo 12 de Génesis, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una promesa de que los gentiles vendríamos a la fe de Jesucristo por la misma fe que Abraham, el patriarca, tuvo. Sabes, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Fíjese qué importante. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias de las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y fíjense qué tan impactante será esto, que al paraíso, ¿saben? ¿Cómo se le llama? El seno de Abraham. Seno, el pecho. ¿Por qué? Porque la palabra, uno de los nombres de Dios es El Shaddai. El Shaddai, que significa el que te sustenta. Pero no es la mamá que te da de comer cuando eres pequeñito y te da pecho. No, no es para bebés. Está hablando del papá, que es el que provee para la casa y cuida a mamá y cuida a los hijos. Y cuando tienen miedo vienen y se descargan. Decimos, aquí roncas y acá duermes. Y de veras es increíble. Yo tengo una esposa, me han contado por 30 años. A veces no se puede dormir. Y pasa que la recarguen contra mí y la abrazo y a veces me dice, ay, estás muy caliente. Pero a veces dice, está muy... Ya, se queda dormida. Así que dice la escritura que son bendecidos con el creyente Abraham. Porque hasta cuando morían antes de Cristo se iban al seno de Abraham. Porque era una promesa para todo aquel que creía. Aquella bendición que dio el mismo Señor Jesucristo como Jehová de los ejércitos a Adán y Eva. De la simiente de la mujer nacerá el que va a terminar con la simiente de la serpiente. Y esta es una guerra. Esta te herirá en el calcañar, dice, pero tú te vas a cortar la cabeza. El Señor Jesucristo acaba con la simiente de la serpiente. Hay una lucha, hay una guerra en la que vivimos cada día. Satanás, como león rugiente, anda buscando robar, matar y destruir. Pero a veces un comentario, Palvin, mucho cuidado con los comentarios. En la primaria, todo el mundo dice, mi papá es el mejor. Pero cuando llegan después de elementary school, a middle school, muchos dicen, mi papá no me quiere, mi papá no sabe, mi papá. Y empiezan a decir tonterías. Y eso envenena el corazón de los muchachos y de las muchachas. Y luego ya cuando llegan a la preparatoria, en la high school, se quieren ir de la casa. Y yo les digo, pues si se van, llévenme con ustedes, porque si van a pagar renta, y van a pagar la luz, y van a pagar el agua, no son capaces de limpiar su cuarto. Si se van, yo voy con ustedes, así ya no tengo que pagar nada. Y yo los tendré que obedecer, ¿verdad? No tengo ningún problema, porque yo tengo un sueldo, y después de que pago todas las cosas que son de la casa,
me quedan $8 diarios. Es todo lo que tengo. $8. Muy buenos. Y de ahí nos estiramos y Dios nos multiplica. Pero fíjense bien, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por eso dice la Escritura que cuando una persona es un niño, se le pone bajo cuidadores y tutores. Pero aquí la figura es que el niño, aunque sea rico, aunque sea hijo del presidente, un esclavo lo lleva de la mano. En aquel tiempo eran esclavos. Y el esclavo le llevaba a la escuela o al doctor. Pero la Biblia dice que Cristo nos redime de la maldición de la ley. Pero la ley es ese esclavo que llevaba de la mano al pueblo de Dios, pero estaba bajo maldición. Versículo 13 dice, Galatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, fíjese bien, la maldición de la ley, pero antes vino la bendición de Abraham, para que en la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que no somos judíos. Yo siempre me preguntaba si no habría una burbujita por ahí del pueblo de Israel en mi cuerpo. Ahora sé que no. Definitivamente no. 15% africano. Fue muy interesante que el día sábado conocí a un hombre egipcio y me dice, ¿tú de dónde eres? Soy mexicano. No, me dijo, tus raíces. Soy 49% indio, le dije, indio latinoamericano, pero 26% español y 15% africano, que ya cuenta. ¿De dónde me dijo? De la parte de Kenia y un poco de Etiopía. Lo sabían. Y yo creo que me parezco a algún tío de él, porque me identificó. Pero hermanos, hemos sido redimidos y rescatados de la maldición de la ley. Versículo 15, hermano Adrián. Hermanos, hablo en términos humanos. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Un pacto es un pacto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Nos dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y esto es tu simiente. ¿Sabe quién es la simiente? Cristo Jesús. Versículo 17, hermano Pablo. Por esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Fíjense bien, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino, ¿cuándo? 400. Después. Ahora, cuando Abraham creyó en Jehová por fe, no había un día sábado de reposo. Sábado de reposo es parte de la esclavitud de la ley. Cuando una persona quiere seguir guardando el sábado, está diciendo, quiero seguir siendo esclavo, no quiero ser hijo de Dios. ¿Qué cosa más importante? Ahora bien, él dice, la ley no la abroga ni invalida la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa de Dios, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Por eso algunos dicen, no, dice, el diezmo del Antiguo Testamento era de la ley. No, señores, Abraham le presentó los diezmos de todo a Melquisedec, que es mi Señor Jesucristo, una teofanía, 500 años antes que Moisés lo hiciera. Así que la ley no invalida la gracia. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta. Bueno, fue necesaria. Es como una muleta. Es como que aquella andadera que tuve que usar algunos días para poder caminar, porque no podía caminar. Pero qué mal me vería yo el día de hoy con mi traje, con mi corbata, con mis zapatos, con mis calcetines de color rojos y cargando esa andadera. Es que me ayudó mucho, es que era muy importante. Me vuelve un inútil, porque no puedo ayudarte porque ando cargando algo que me fue útil.
Pero dice aquí, ¿para qué sirve la ley? Versículo 19, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Hasta que viniese Cristo, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, dice la palabra. Porque si la ley fue dada, si la ley dada pudiera verificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, a ustedes. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos somos hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Sabe que algunos grupos metodistas, presbiterianos, bautizan a sus niños? Porque creen que pues, si es hijo del pastor, tiene que bautizarse. Porque en el Antiguo Testamento Abraham circuncidó no solo a Ismael o a Isaac, bautizó a todos sus esclavos por cuanto le pertenecían. Pero aquí en la gracia, usted no le pertenece a Dios porque su mamá es cristiana. Es importante eso. Usted no le pertenece a Jesucristo porque su papá es el pastor, porque su papá es el diácono. Usted necesita un encuentro personal con Dios. Y cada uno de ustedes, sea chiquito, mediano, grande, los bebés no, porque no entienden. Usted ya tiene conciencia de pecado, tiene que venir a Cristo, tiene que obedecer a Cristo, tiene que participar de la cena del Señor. Decía un pastor bautista, muchos dicen, yo conozco a Cristo, y es verdad, pero Jesús dice, cuando llegan allá arriba les va a decir, pues yo nunca te conocí. Asegúrate que Cristo te conoce. No iban a llegar arriba. Bueno, yo hablo del tribunal, hablo del tribunal, no de la casa del Padre. O sea, cuando en este mundo sea desbaratado y pongas un trono blanco para juicio final y lleguen enfrente de él, entonces sí, van a tener que llegar ante el trono de él y decir, Jesucristo es el Señor, y de ahí al lago de fuego, no la casa del Padre. Muy bien. Ahora, hermanos, dice aquí, ya no hay judío ni griego. Eso no tiene que ver con la raza a la que perteneces. Ya no hay esclavo ni libre. Y algo maravilloso, tampoco importa si eres una mujer o si eres un hombre. Ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo más lamentable que me da, pues, es que aunque aquí lo niegan, ¿verdad? Aunque aquí no lo reconozcan, van a tener que hacerlo en su presencia. Así es. Porque Todo el mundo, toda lengua va a confesar, toda lengua. Y para que puedan confesarlo, tienen que resucitar en la segunda resurrección. Volver a tener un cuerpo bonito, ser empaquetados nuevos, pero no glorificados. Y se le va a dar un cuerpo que va a tolerar el lago de fuego por la eternidad, para siempre y siempre jamás. Pero déjenme volver al punto donde no importa tu raza, no importa tu estado en cuanto a libertad o esclavitud, tampoco importa tu sexo, si eres hombre o eres mujer, no hay opciones. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y qué lindo que las hermanas en la iglesia de Cristo pueden ser bautizadas y pueden tomarlas en el Señor y pueden ser maestras. Hermanos, estábamos guardados bajo el sistema de la ley, dice el apóstol Pablo, pero el objeto de la fe es Cristo Jesús. Y aquí dice que si usted y yo somos de Cristo, versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham. Y por lo tanto, tiene usted derecho, como hijo de Dios, a ser nombrado heredero de Dios. Hermanos, ya en la parte que les digo ahora, versículo 1 del capítulo 4,
Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pero fíjese bien, ¿cuál es el tiempo señalado por el Padre? Si hablamos físicamente, dice en el Testamento, cuando mi hijo cumpla cierta edad, puede ser 18, 21 o 30, en algunos casos se puede dar, va a recibir toda mi herencia. Pero aquí dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, me gustan las versiones contemporáneas porque dice, cuando llegó la plenitud del tiempo, cuando llegó el tiempo perfecto o la parte más alta de la historia, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué, hermanos? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Dice un pastor que si lo invitaran a la casa de una familia y él no conociera a nadie de la casa, él podría saber cuáles niños son hijos de casa y cuáles no. Es fácil, dice, porque los niños de casa llegan, abren la puerta, se meten, agarran y piden. Y le dicen al papá, papá dame, papá quiero, papá aquello. Pero el que no es hijo llega y toca la puerta y pide permiso y, oiga, Señor, ¿nota la diferencia? Algunos cuando pensaban en Dios como Padre antes de llegar a Cristo, les daba miedo. Dios es omnipresente y ve todo lo que tú haces. Pero cuando el cristiano escucha que Dios es omnisciente, omnipresente y ve todo lo que haces, qué contento y qué tranquilo me siento. Hermanos, recibimos la adopción de hijos de Dios. Y no somos hijos de Dios por simple generación, porque nací. No, soy por la regeneración, porque el Espíritu Santo me ha lavado, me ha sellado, y porque en un acta de nacimiento en el cielo, mi nombre ha sido puesto en el libro de la vida del Cordero. No solo en el libro de la vida, porque podemos decir esto, que el profeta Samuel está en el libro de la vida, y el rey David está en el libro de la vida, y Jonás está en el libro de la vida. Pero tú y yo, que hemos creído en Cristo, estamos no solo en el libro de la vida, en otro libro que se llama el libro de la vida del Cordero, y eso nos da derecho a la primera resurrección, con arrebatamiento, con fiesta en el cielo de coronación, con vestido blanco, y regresar a la tierra por 1000 años para estar gobernando con Cristo. Hermanos, qué cosa más linda. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y qué maravilloso que aquí nos presenta a la Trinidad en un solo versículo. Dios envió a vuestros corazones, cuando dice Dios, ahí es la palabra Abba o Elohim, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Pero habla de su Hijo, Jesucristo, el cual clama, Abba, Abba, Padre. Pero Abba no es Padre, Abba es papá, papi. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y les decía que qué lindo que personas como Moisés, como Enoc, como David, son testimonio de una fe verdadera, pero ellos tienen su propio momento en la historia de Dios. Pero tú y yo conocemos a Dios. Pero vean el versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, y luego dice Pablo, o más bien siendo conocidos por Dios. Eso es lindo. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y no falta quien viene y te dice, no, si no guardas el sábado, estás condenado. ¿Sabes que ahorita la gran mentira que los adventistas del séptimo día están diciendo
es que nunca digas que la vacuna es la marca de la bestia. La marca de la bestia es el domingo. Y la gente se espanta. Ahí van colectando montones de personas por puro terror. Estábamos viendo una imagen en la televisión. Apareció una manta en México que aterrorizó al país entero. Y es que un partido político del pasado dijo, vamos a volver. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo. Pero hermanos, somos hijos de Dios. Somos herederos de su gracia y Dios nos conoce. A ver, di eso. Dios me conoce. Por eso, hace un momento le digo a mi esposa, ay, no, le digo, ¿te acuerdas de la hermana Gutiérrez, hermana Rizo, mamá de Guillermina, la suegra del pastor Enopa esa? Me dijo, sí, hoy acaba de morir. Y claro que en la carne siento dolor. Yo crecí conocí a nuestra hermana, una mujer de oración y de fe, pero luego me acordé de una cosa, que Dios la conocía a ella y que ella conocía a Dios, y le mandó una nota a su hija, una gran guerrera de oración, llegó a su casa. Y hermanos, qué lindo cuando dice el Señor, bien, buen, siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, pásale al gozo de tu Señor. No nos tenemos que quedar en el paraíso esperando, porque Cristo ya abrió el acceso a la gloria, siendo el primogénito, por eso hubo que esperar solo 4,000 años. Tú y yo vamos directo al cielo. Este cuerpo se va a caer, se va a desbaratar, se va a convertir en parte de la naturaleza, y donde quiera que esté, va a volver a juntar para que vayamos al cielo. Pero hermanos, ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Pero termino con 3 puntos sobre Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Había 3 condiciones sine qua non, es una palabra latina, sin las cuales no. Primero, existía la paz romana, el evangelio pudo correr. Existía el lenguaje griego. ¿En qué se escribió el Nuevo Testamento? En griego. Y fíjese bien, la ley romana, el lenguaje griego, pero muy importante, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, existía la religión judía que había enseñado que había un solo Dios. Un solo Dios. Y ese Dios trino y uno había dejado pistas en la Biblia, cuando dice en Génesis capítulo 2, hagamos al hombre. No lo entendía. Cuando en Génesis capítulo 11 dice, descendamos y confundamos. Cuando en Isaías dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y todavía hay personas, hablo de los unitarios, allá de Salinas, por la calle Pájaro, que les decía a su predicador, esas cosas no las entendemos. ¿Siguen sin entender? Pero hermanos, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, no podemos volver a los alimentos de la carne, porque no vamos a guardar días, ni meses, ni tiempos, ni años. Ahora, no estoy en contra de que las mujeres festejen a los hombres y hagan una fiesta del Día del Padre, ni que los papás hagan una comida a la mamá por el Día de la Madre, o que hagan una comida o una fiesta por los niños. Está bien. O que tengamos una celebración por la independencia el 4 de julio, aunque yo venía del 16 de septiembre. Está bien, pero no son leyes que tenemos que guardar. Dice Pablo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¡Qué fuerte! Tontos y tercos, les dijo. Gálatas insensatos. Gálatas locos. Pues ¿qué traen? Les dijo, porque algunos judaizantes vinieron entre ellos a querer meter malas doctrinas. Cuando alguien te hable mal de cualquier persona, aléjate. Aléjate. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice aquí, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Llegó a Galacia porque ya no podía continuar su viaje. Sus ojos estaban rojos, las conjuntivas estaban saliéndose. Fíjese, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo,
Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, como un mensajero que presenta a Cristo. ¿Dónde, pues, esa satisfacción, dónde está que experimentabas? Fíjese bien, ahí está la enfermedad de Pablo. Y ojalá que nunca oigan malas interpretaciones. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, ¿qué dice? Os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Y cuál era el problema de Pablo? Después del encuentro en el camino de Damasco con Jesucristo, sus ojos quedaron dañados para recordarle ese momento. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Tienen celo por vosotros, habla de los enemigos de la cruz de Cristo, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y hermano Elías, lo que está diciendo aquí es que cuando alguien viene a ti para quererte someter a ciertas reglas, de que no debes y de que no puedes y que no te dejes, ¿ok? Eres libre. En la presencia del Señor eres libre, porque el Señor descendió de la gloria un día muy especial, cuando vino a nacer de María, se encarnó para vivir una vida perfecta, para pagar el precio de nuestra paz y darnos libertad. Dice Pablo, bueno, mostrar celo en lo bueno, siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, hay dos palabras para hijo en griego. Una es la palabra huyos. Cuando hablo de mi hijo genéticamente hablando, como Luis, es el huyos del hermano Adrián. Pero esa tabla es una tabla de tecnología. Y la palabra tecnón es la palabra hijo. Cuando con tu mente diseñas algo y lo creas, también es tu hijo. Hijo de la lógica. ¿Entienden? Ahora, hermanos, ¿qué nos dice la palabra del día de hoy? Que no permitamos que nadie nos robe nuestro gozo, nuestra paz o nuestra libertad. La semana pasada leí que la paz de Cristo guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento, pero que también gobierna nuestra vida. No deje que las malas conversaciones le echen a perder. Oramos. Padre, te damos gracias por amarnos tanto, porque tu Espíritu Santo nos dice que somos tus hijos. Hemos recibido el testimonio en nuestro corazón y estamos gozosos, Señor. Prepáranos para poder seguir sirviéndote con gozo, con libertad y con fe y compasión. Lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, quiero terminar, pero no